Buenas noches, bienvenidos a la clase número 4 del grupo de entrenamiento avanzado. Vamos a ver primero una partida del torneo que jugaron ayer entre Alejandro y Oliver, que me parece muy instructiva, muy interesante, y luego vamos a comenzar a hablar en detalle del tema de la casilla fuerte en la estrategia, ¿ya? Voy a compartir aquí. Dice Alejandro, ha sido una de mis peores partidas que sirva destructiva. Está bien, ¿no? Por lo menos sirvo de mal ejemplo. Es un buen meme ese, ¿no? No, es muy interesante la partida. Vamos a ver, ¿ya? ¿Por qué? Ilustra ideas fundamentales de lo que llamamos los ataques Rouser, ¿ya? Esto es algo extremadamente importante. Bueno, vamos a ver. Eh, Alejandro juega D4, ¿ya? Y Oliver contesta G6. Lo que nosotros estuvimos viendo, ¿no? En el sistema Londres, en el anterior curso, esto para los que quieran implementar el sistema, ¿no? A mi modo de ver de lo que he estado, digamos, viendo, que en este momento lo mejor a D4, D5 es, puede plantear uno tranquilamente el sistema Londres, pero contra caballo F6, ¿ya? Ya no está tan bueno el sistema Londres por unos avances de la teoría en la jugada C5 en este momento, ¿ya? Y a menos que yo quiera entrar en unas complicaciones muy grandes con esta jugada y aquí el sacrificio de este peón, ¿ya? Pero la verdad es que es un lío tremendo y hay un montón de variantes donde las negras incluso sacrifican la dama y tienen un juego y una presión enorme. Son las blancas las que tienen que tener mucho cuidado para empatar. Entonces, mi recomendación va a ser que combinen el ataque el sistema Londres con el ataque Jobaba, es decir, en esta posición a caballo F6, ¿ya? Que lo obliguen a jugar eh, D5. Si acá quieren hacer lo mismo, no es lo mismo, porque evidentemente no tiene el más mínimo sentido poner la dama acá cuando el alfil no salió, ¿ya? Simplemente ocupamos el centro y tenemos una posición excelente, ¿ya? Eso como un pequeño detalle para los que quieran ir implementando. Tal vez una preocupación un poquito exagerada, digamos, pueden probar el sistema Londres en muchas partidas, en cualquier orden primero, hasta adquirir la experiencia, ¿ya? Pero los jugadores más fuertes hoy en día están haciendo caballo F6, C5. Por eso también es que se ha popularizado tanto el jugado. Ahora, vamos acá. En la partida de sus compañeros, ¿no? Alejandro juega alfil F4, alfil G7, caballo C3, D6, y aquí podemos todavía jugar, por ejemplo, E4, ¿no? Para el ataque 150 o dama de 2, como pasó en la partida. Se puede jugar caballo F3 y si se recuerdan, aquí tendríamos, bueno, en este caso no es el ataque de Milderbarry porque no está el peón en D5, es nomás E4, sí. No hace falta darle mucha vuelta. Eh, Vino dama de 2, caballo F6. Aquí, como dato, en este tipo de posiciones, ¿ya? Es posible jugar esquemas al estilo de la defensa moderna o del hipopótamo, ¿ya? No sacando el caballo F6. Vamos a ver unas jugadas después cuál es la gran diferencia, ¿ya? Se puede jugar, por ejemplo, movimientos como A6 y esperar un poco antes de mover este caballo. Ya la idea es retrasar el movimiento del caballo, obviamente, hasta que las blancas hagan otras jugadas y no tengan alfil H6 tan fácilmente, ¿ya? Se va a entender mejor después, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué jugadas de espera tengo? Puedo jugar A6, caballo D7, peón B5, alfil B7, peón C5, digamos. Tengo hartas jugadas de espera, ¿no? Pero tras caballo F6 no es un error, ¿ya? Pero la posición es difícil de jugar con las piezas negras luego de eso, porque ya estamos en una defensa Pirc, donde contra los esquemas alfil E3 o alfil F4, dama D2, a veces es aconsejable no mover tan rápido el alfil. ¿Cómo es esto? La PIRC es E4, D6, D4, caballo F6, caballo C3, G6. Y entonces, cuando ven alfil E3, dama D2 o F3 las negras, a veces empiezan la expansión en el flanco de dama
dejando el alfil en F8 y cuando viene a H6 recién capturan. ¿Ya? Se ahorran un tiempo que muchas veces es clave. ¿Ya? Bueno, son sutilezas, digamos, de la teoría de aperturas, ¿no? Es perfectamente jugable lo que hacen ambos acá. ¿Ya? La posición es complicada e interesante. Podemos decir comenzó el medio juego. ¿Por qué? Porque ya están los reyes, aunque falte desarrollar todo un flanco a cada bando, ya en la posición no es tanto los principios de apertura como el plan de medio juego, el plan de ataque y defensa, el que realmente importa. Entonces acá las blancas tienen que, bueno, las negras tienen que decidir qué jugar, ¿ya? El movimiento más habitual en esta posición es la jugada C6. Tiene un doble propósito, ¿ya? Ir preparando una expansión de los peones en el flanco de dama y en caso de lo que ocasionalmente es una jugada muy molesta, el avance de E5, tener un punto de apoyo para el caballito aquí en el centro en D5. Esas son las principales razones de hacer una jugada como C6. Y también, por supuesto, dar paso a la dama a la casilla A5, muchas situaciones que son comunes de este tipo de posición. Entonces, esa es como la jugada principal, ¿ya? Oliver hace una jugada interesante. Creo que es jugable, aunque en teoría es un poco débil, digamos, ¿ya? Porque en realidad no consigue, digamos, aplicar la idea. ¿Cuál es la idea de una jugada como Torre 8? Ocasionalmente apoyamos el avance 5, pero sobre todo es lo que pasó en la partida, que cuando el alfil venga a H6 podamos jugar alfil F8, conservando el alfil tan importante en la defensa y en el contraataque. Entonces la jugada se ve extremadamente razonable. ¿Ya? Ya es posible jugar directamente alfil F6, pero está bien lo que hace acá Alejandro, juega F3. Recuerden que podemos decidir si F3 o caballo F3, ¿ya? Eh, Solo para cuestiones de conocimiento de ustedes, si caballo F3 se llama ataque 150, si se juega peón F3, este tipo de ataques se conocen como los ataques Rauser. Los ataques Rauser digo porque esta estructura se puede usar en infinidad de aperturas, ya contra la escocesa, contra la Philidor, contra la Pirc, contra muchas posiciones de la siciliana, ¿no? Prácticamente no hay siciliana importante en las que no se pueda en algún momento aplicar el esquema con F3. Entonces acá las negras juegan caballo BD7 y ahora muy bien, esta es la jugada más exacta, la que hace Alejandro, alfil. Y en esta posición las negras tienen que jugar E5. Ahorita vamos a entender por qué. ¿Ya? Alfil H8 es un grave error. Entonces por eso no es tan buena la maniobra torre E8. Es por supuesto la continuación lógica. ¿Ya? Y esta es una posición crítica, se llama, ¿ya? Las negras están a una jugada de conseguir una posición razonable, ¿ya? Vamos a llamarle una posición razonable. En la partida, Alejandro jugó H4 y le dio la oportunidad, pero, digamos, Oliver no hizo la jugada. Así que luego vamos a ver cuál es esa jugada que tienen las piezas negras para conseguir una buena posición. Hay que hacer algo concreto, ¿ya? Alejandro hace, para que se entienda, hace la jugada que parece más lógica. Hace H4. ¿Cómo no va a ser lógico si está jugando el plan principal y fundamental? Nosotros mismos, si recuerdan en el grupo anterior, explicamos, ¿no? Varias posiciones con este tipo de esquema, ¿ya? Y dijimos, alfil H6, ¿no? No lo movemos el alfil, sino que esperamos que nos capture. Solamente vamos a capturar cuando hayamos jugado H4, H5 y abierto la columna, todas esas ideas. Entonces, está jugando de acuerdo al manual, digamos, ¿no? El problema es que el ajedrez es un juego bien concreto, ¿ya? Aquí le daba tiempo, me voy a adelantar porque creo que es un poco más instructivo así, ¿ya? Las negras podían hacer la jugada C5.
¿ya? Y C5 conseguía una posición razonable y jugable. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la jugada que gana en esta posición ya no se puede hacer. Pregunta, ¿qué jugada piensan que es ganadora en esta posición? O casi ya prácticamente ganadora. Juegan las blancas. Correcto, Daniel. Aquí la jugada más fuerte, sí, exactamente. No, se ve tan claro ahora, dice Alejandro, exactamente. Cuando uno no está en la partida, es por eso el dicho el mirón, las ve todas, dice, ¿no? Correcto, Mateo, ¿no? Porque uno está tranquilo, está lúcido, ¿no? Entonces la partida es ajena, ¿no? Es fácil sacrificar piezas ajenas, así que uno calcula sacrificios, amenazas, avances, ¿no? Y lo ve todo, ¿no? Otra cosa es que la curiosidad del mirón hace que esté mirando todo el tablero, digamos, toda la posición de forma natural. Cuando nosotros estamos jugando nuestra partida, muchas veces sin querer nuestra atención está en un tema, en un plan, en una pieza, y eso hace que nos olvidemos, digamos, del panorama general. Bueno, en este caso, tenemos un caballito que no tiene casillas, porque está el caballo en D7, está la torre en E8, ¿no? La única casilla que tiene es H5. Entonces, el avance es 5, por la sencilla razón que no es posible comer, ya que peón por el caballo de D7 está clavado, ¿no? Entonces, la jugada única, y acá una jugada típica, característica que destruye la posición defensiva, es 6, ¿no? No puedo escapar con el caballo, por el tema que se ha explicado aquí, así que está obligado a comer, ¿no? Si captura, aquí, a ver, un momento, por favor, vamos a dejar de compartir, y aquí de nuevo, a veces, sí, voy a, eh, voy a configurar, ya, que dice ahí, alfil C4, correcto, es alfil C4 acá, ¿no? Les decía, una jugada como esta no ayuda demasiado, ¿no? Ya que simplemente vamos a tener un brutal alfil en H6, ¿no? Y ataque por las casillas negras, ¿no? Entonces aquí tenemos alfil C4, entonces no hay nada para hacer en esta posición, ¿ya? Si muevo el caballo, dama por dama, ¿no? Y si juega acá, aquí está pidiendo a gritos la posición un sacrificio para iniciar una cacería del rey, ¿no? Que ni siquiera es muy larga, en realidad es un mate en tres. Entonces, eso ganaba. Ahora, obviamente, mucho más resiste no comer, ¿no? Porque eso abre la posición demasiado. Pero entonces, miren aquí, simplemente G4, el pobre caballito, la única casilla que tiene es esta, y ahora mandamos H4. Si ya nomás es fuerte y peligroso el plan con H4, ¿no? Imagínense ahora que están todas amontonadas aquí, mal situadas las piezas negras, ¿no? Evidentemente, esta posición está perdida, ¿no? Además, igual, si me come acá, no pasa nada, porque esta clavada es dificilísimo de quitársela, necesita demasiados tiempos, ¿no? Y nosotros solo necesitamos jugar H5, alfil C4, o sea, F4. Tenemos un montón de jugadas de ataque, caballo D5, demasiado fuerte. Bueno, primer momento instructivo entonces. Ya, este tipo de formaciones, cuando ustedes vean, siempre recuerden un concepto valioso. Los peones centrales quieren avanzar. Este es uno de los temas que más hay que recordar cuando uno estudia el concepto del centro. Los peones centrales quieren avanzar, su sueño es avanzar. Y la señal, digamos, vamos a llamarle así, la indicación que podemos tener de cuando un avance es bueno, es cuando el rival no tiene ninguna buena casilla central ni defensiva para jugar. Los caballos me refiero, casi siempre es con los caballos el tema, ¿no? El caballo en C6, el caballo en F6. Ya. Entonces, ese consejo importante en la estrategia. Ahora, veamos qué pasó en la partida. Alejandro jugó H4, ya, y aquí les muestro rápido para que no se nos vaya todo el tiempo. La jugada era C5. Ya. Si ahora, por ejemplo, quiere jugar E5, ya es tarde, completamente tarde, porque C por D destruye el centro.
Miren acá, incluso el tomar, fíjense cómo el hecho de que el alfil esté en E8 resulta espectacular para las negras porque no hay manera de capturarle una pieza ahí, entonces tranquilamente comemos atacando la dama, por ejemplo, y puede ser alfil por o caballo. Normalmente el caballo va a estar mejor en casillas como C5 en esta clase de posiciones, así que podemos tomar de alfil y de pronto la posición negra es buenísima, ¿no? Incluso tienen un peón de más, tienen ventaja, claro. Claro, no, no va a jugar eso, pero se entiende. Ven, el solo hecho de perder un tiempo, digamos, de jugar H4, hubiera permitido C5. Acá la máquina da jugadas como D5, peón por. eh, en general, creo que aquí es un poco mejor hacer caballo E2 y mantener un poquito la tensión, ¿ya? Eh, hacer jugadas como rey B1, hay que tener paciencia aquí y esperar a ver cómo, que muestren sus cartas también las piezas negras, porque al tener poco espacio, no les resulta fácil hacer un plan activo. ¿Ya? Entonces, esa era la jugada. ¿Ya? Oliver juega a 6. ¿Ya? Fíjense que 5 gana otra vez. Y es más fuerte aún, porque hemos hecho H4 que es parte del plan. En cambio, A6 no tiene nada que ver con la lucha aquí por el centro. O sea, E5 era más dura todavía en este momento. ¿No? Vino alfil E2. Alfil E2 sí es una jugada floja, digamos, ¿no? Que incluso estorba aquí al caballo. No le entiendo muy bien esa jugada, pero sigamos aquí. B5. Otra vez E5, ¿no? Sigue siendo una jugada muy fuerte. 3. Finalmente hace C5. Finalmente. Ya hemos explicado si es 5 C por D4, ¿no? Entonces captura acá y caballo por. Ya. Aquí, este es un momento igual instructivo. ¿Ya? ¿Cuál creen que es la jugada más fuerte de las blancas? Es un momento igual sumamente instructivo. ¿Ya? Alejandro propone B4, que es una jugada interesante. ¿No? Eh, Daniel dice E5. Se puede jugar E5, fíjense, es interesante también. O sea, hay varias jugadas buenas. Lo que pasa es que no juega muy fuerte en esta posición. Correcto, Mateo. La jugada más fuerte es H5. Vamos a ver un momento. O sea, sí es posible jugar acá, se puede jugar ahí, claro que sí, ¿no? Ya que igual es un momento en el que no puede tomar peón por, ¿no? Seguramente jugar acá. El problema es que no he adelantado demasiado en el desarrollo de mi ataque, digamos, en el avance del ataque acá, y ya estoy abriendo muchas líneas, le estoy acomodando las piezas, ¿no? O sea, yo la veo más bien dudosa porque puedo sacrificar tranquilamente el peón de D6, digamos, ¿no? No, este era un momento, miren, se entiende mejor viendo lo que jugó Alejandro. Alejandro jugó G4, que es una pérdida de tiempo en un momento crítico, ¿ya? ¿Por qué es una pérdida de tiempo? Porque normalmente la idea, por supuesto, es apoyar el avance H5 cuando el avance por sí solo H5 no es una buena idea. Pero acá H5 es muy fuerte, ya que no puede tomar caballo por H5 por el recontratípico sacrificio de calidad. Tan simple como eso. Entonces el ataque blanco avanzaba mucho más rápido jugando de una vez peón H5. Al jugar G4, ¿no? Le va a dar tiempo. Miren, acá por ejemplo, hay muchas jugadas. Es muy interesante lo que juega aquí Oliver, porque quiere aprovechar el punto de ruptura, ¿no?
Aquí lo más fuerte ya era o lo más necesario, digamos, había que frenar. Es muy difícil hacer esa jugada, ya queda a punto de ruptura acá también, abre la diagonal, ¿no? Pero el ataque se atrasó demasiado. Ya esta formación de las negras más parece una defensa siciliana donde tienen una buena posición, ¿no? No es fácil ese ataque, ¿no? Miren aquí qué curioso, ¿no? Finalmente hace E5 en un momento en el que ya no es una buena jugada, ¿no? Precisamente vino caballo F d7, ¿no? Tenemos la diagonal y todos los temas, ¿no? Vino la captura, ¿no? Peón por. Y acá este es otro momento instructivo. Dama por. Había que jugar H5 igual, ¿no? Esa jugada es un error grave, ¿no? Y aquí, Oliver juega torre 6, lo cual es un gravísimo error. Y Alejandro se equivoca porque hace una jugada defensiva. ¿Ya? Vamos a tomar esto como uno de los ejemplos más importantes para nosotros del tema del cálculo. ¿Ya? Yo entiendo que son partidas rápidas, pero lo que nos sirve es el ejemplo. Y ya van a ver que cuando uno tiene el hábito, aún a un ritmo muy rápido, suele acertar. ¿Qué hemos hablado tanto del cálculo en posiciones complicadas? Que se analizan jaques, primero jaques, luego capturas y luego recién amenazas directas. Si nada de eso es bueno, recién hago una jugada defensiva, ¿ya? Esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero es algo absolutamente fundamental, ¿ya? Esto para todos, lo repito encarecidamente para que ustedes ¿tá? Lo adopten, digamos, como algo fundamental que tienen que aprender, tienen que disciplinarse en eso. Van a ver que su nivel de juego va a dar un salto increíble, enorme, el momento en el que aprendan a calcular con orden de forma automática. ¿Ya? Es aburrido al comienzo estarme diciéndomelo, ¿no es? Hablándomelo, explicándomelo a mí mismo, hasta que en algún momento es de forma completamente automática. Por eso es que vemos a un Nakamura, digamos, un Naroditsky jugando partidas a un minuto, me parece que pensaron media hora la partida, ¿no? Pero es porque ya es tan automático el hábito en ellos, ¿no? Que su mente va directamente a las jugadas en el orden correcto. Entonces, raras veces se les pasa, digamos, las jugadas más fuertes en posiciones complicadas, ¿ya? Entonces, ¿cómo es el proceso de pensamiento de un jugador realmente muy fuerte? ¿Ya? Mi rival mueve, ¿no? Torre se movió, lo vamos a explicar con detalle lo más rápido que pueda, ¿ya? Torre se movió y me ataca la dama. Listo, ya lo vi. ¿Qué hizo Alejandro? Por el tema del tiempo y porque es lo más lógico a simple vista, retiró la dama, es decir, hizo la jugada de defensa, ¿ya? Y esto es uno de los mayores defectos y una de las cosas por las que más se estancan jugadores, es lo que les decía el otro día. Hay gente que se estanca toda su vida en un nivel, ¿ya? Y piensan que es que no pueden más, es que no tienen, no sé, no tengo talento, debo dejarlo, un montón de cosas, ustedes saben, ¿no? Ya, no es eso. Es que no corrigen algo fundamental en el modo en que analizan, porque no hay quien se los explique, no hay quien se los enseñe. ¿Ya? Cuando un jugador fuerte ve, un gran maestro, no exageremos, ¿no? Cualquier jugador fuerte no lo hace. Yo mismo me equivoco un montón de veces en esto, digamos, y soy maestro FIDE con tantos años de experiencia. Aún sabiendo es difícil, ¿ya? Hay que disciplinarse sí lo más que uno pueda. Bueno, yo veo que la torre me ataca a la dama, ¿ya? Y mi primera pregunta es si no tengo una amenaza más fuerte. ¿Ya? No es la defensa, es si yo no tengo una amenaza más fuerte. Es decir, me amenazaste la dama, pero yo te voy a dar mate, entonces te doy mate. No tengo por qué salvar la dama, no necesito retirar la dama, te voy a dar mate. Entonces, yo tengo una amenaza más fuerte. ¿Ya? ¿Cómo encuentro esa amenaza más fuerte?
jaques, capturas, amenazas directas. ¿Ya? Sí, también, correcto. El caballo también se puede comer, ¿ya? Entonces, pero es esa la jugada, sí, pero al margen de la jugada dama por B8, esto es como accidental, ya lo que quiero que me atienda bien a lo que estoy explicando, es algo fundamental, ¿ya? Esto es una de las cosas que, digamos, solo la he aprendido de tanto ver entrevistas e ir juntando una cosa a otra de un libro y de otro, digamos, de entrenamiento de cálculo, ¿ya? Entonces, yo veo la jugada, veo la amenaza y jamás me defiendo de forma automática. Veo si yo tengo una amenaza más fuerte. ¿Y cómo busco esa amenaza más fuerte? Jaques, capturas, amenazas directas. ¿Ya? Ahora, si no tengo eso, ¿ya? Tampoco me defiendo inmediatamente. ¿Ya? Si no veo que tengo una amenaza más fuerte, calculo el plan o la secuencia que también ha calculado mi rival y busco si no hay una falla táctica en esa secuencia, ¿ya? Por ahí su ataque tal vez piensa sacrificarme una pieza y está equivocado, entonces lo dejo hacer su plan porque yo calculé con más exactitud. Si eso tampoco funciona, recién hago dama de dos. Yo sé que en un blitz de 5 minutos no vamos a hacer todo ese proceso, pero si fuera de forma automática que Alejandro, digamos, tuviera ya mecanizado, ¿no? Que al ataque del rival busca sus propios ataques, no hay jaques. Entonces, ¿qué hay? Hay capturas. Incluso, como comentaba Alejandro, ¿no? Hasta el caballo, ahora que me fijo, ¿no? Está, está colgado por el caballo de no puede moverse, ¿no? Obviamente me voy a comer la torre, pero también es interesante comerse este caballo, no por el hecho de que menos contrajuego, digamos, del rival, si se quiere, ¿no? Ya, sin darle mucha vuelta, dama por torre. ¿Ven? Como no hay jaques, pero sí hay capturas. Entonces, lo hubiera encontrado la jugada, ¿ya? Pero nosotros estamos acostumbrados, no, me incluyo, ¿ya? Porque así es como hemos pensado casi todos los ajedrecistas, ¿no? Al formarnos y se hace un hábito de años, ¿ya? A la amenaza del rival respondemos neutralizando la amenaza del rival. Y lo peor es que en nuestra mente queda que jugamos bien, ¿no? Porque me amenazaron mate, lo salvé el mate, me atacaron el alfil, lo salvé, me hicieron un plan peligroso y lo anticipé. Y entonces en mi cabeza estoy jugando bien. Y por eso es que no doy ese salto al nivel más alto y no entiendo dónde está la falla. Sigo haciendo ejercicios de táctica, sigo analizando y mejorando mis aperturas, ¿no? Mi falla está en el cálculo, ¿ya? Es muy difícil, a menos que cometan un error muy grave, que yo le gane a jugadores muy fuertes que están acostumbrados a buscar su propia amenaza cada vez que les toca mover, porque me van a terminar imponiendo su ataque en algún momento, ¿ya? Entonces, esa explicación sobre el cálculo, ya vamos a hacer, también vamos a hablar sobre este tema del cálculo y algunas cuestiones prácticas. Entonces, dama de dos resultó aquí un grave error y es un error perdedor, ¿no? Porque ahora viene B4 y ya de pronto despertó toda la posición negra. Miren cómo están todas las líneas abiertas, el alfil aquí terminó siendo fundamental, no hay defensa en esta posición. Aquí vino alfil E3, y aquí ya mostramos rápidamente, y la dama pasa a A5, ¿no? Se podía jugar de más de una forma, ¿no? Pero aquí muy bien remata la posición Oliver, ¿no? No había salvación ya en realidad, y vino ese mate, ¿no? Entonces, dos rupturas fundamentales de el sistema Rouser, ¿no? Contra un esquema pasivo como es caballo de 7, E5, ¿no? Y acá Alejandro, ¿no? No era necesario jugar G4, ¿ya? Claro, es que se va de las manos una jugada así, ¿ya? Pero en realidad, ¿no? Una vez profundizamos mucho en una posición, aprendemos que hay jugadas que se hacen no por gusto, se hacen porque son necesarias, ¿ya? Eh, Se ve más imponente el ataque, la avalancha de peones si jugamos G4, pero realmente lo fundamental en estas posiciones es el factor tiempo. ¿Cuál ataque llega primero? ¿Quién le va a ir a dar mate primero al rey contrario?
¿ya? Entonces no hago G4, mando directo el peón a H5 en este tipo de posición por una cuestión concreta, ¿no? Porque había el sacrificio de calidad en H5 y daríamos mate a la siguiente, ¿ya? Bien, entonces muy interesante la partida, bonita partida, ¿ven? Entonces es muy bueno esto de hacer estas prácticas, ¿ya? Después voy a revisar con más calma otras partidas, ¿ya? Muy bien, gracias, Alejandro. Acá vamos ahora, aquí un segundito, vamos a cambiar de tablero. Estábamos hablando de las casillas fuertes, ¿ya? Esto es parte del tema de la estrategia, ¿ya? Que tiene que ver con las estructuras de los peones, ¿no? Hay estructuras típicas de las aperturas. Esto es una siciliana y vamos a ver varias partidas de la siciliana, ¿ya? Si solo hay peones, no tiene mayor significado la posición de los peones acá, ¿no? Como habíamos explicado, ¿no? Sin embargo, si ponemos caballos, ya hay una significación, porque hay unas casillas en el centro que ambos caballos quieren ocupar. La diferencia es que las piezas negras no pueden sostener el caballo en esa casilla fuerte en el centro. Pero también, como habíamos dicho, al ser piezas similares, ¿no? Entonces es, digamos, posible, por decirlo así, neutralizar, digamos, al caballo de D5, ¿no? En cambio, esto es un desequilibrio. Esto es uno de los grandes secretos del ajedrez del alto nivel, los llamados desequilibrios. Hay desequilibrios en medio juego, hay desequilibrios estratégicos y hay desequilibrios en finales. Y no significan necesariamente lo mismo. Este es un desequilibrio estratégico en medio juego. Hay un caballo muy fuerte porque tiene una casilla central y un alfil que no es tan malo como podría pensarse, digamos, pero evidentemente es menos fuerte que el caballo, ya que no puede ninguna pieza negra atacar a ese caballo con éxito en esa posición tan fuerte. Entonces, eso nos llevaba a que posiciones así de la siciliana, ¿no? Como habíamos visto, aquí inmediatamente hacemos la jugada alfil por F6. Ahora, veamos en acción este tema, ¿ya? En unas partidas de nuestro amigo Bobby Fischer. Me voy a extender un poco. Si algunos, bueno, entiendo que eh, tendrían que retirarse, no se preocupen, estamos haciendo la grabación, ya no hay ningún problema. Me extenderé un poco, trataré de hacerlo lo más rápido, ¿ya? Pero vamos a analizar la siguiente partida. Se puede hacer toda una historia del tema del caballo en D5 en la siciliana. La partida más famosa y que todo el mundo usa para enseñar es Smyslov Rudakovsky, una partida muy buena, excelente, ya. Pero no nos da el tiempo. Vamos a seguir el tema con Fischer. Ya van a entender por qué vamos a elegir a este jugador tan extraordinario. Lo primero, porque Fischer era el gran super experto de la Najdorf. Aquí le juegan un maestro internacional argentino, si mal no recuerdo, Olicio Gadía, en Dortmund Mar del Plata en 1960. Fischer, a su defensa favorita, está enfrentando a la defensa preferida de él, ¿no? Jugaba siempre alfil a C4. Es curioso que Fischer no hacía el movimiento alfil G5, que es considerado el más agresivo, ¿no? Es una cuestión de gustos. Alfil B3, esto al estilo de la italiana, el alfil se repliega ahí para que no hayan dos cosas. En algún momento sí puede haber un D5 atacando el alfil o el truco caballo por E4 y peón D5, ¿no? Entonces una jugada flexible y útil, ¿ya? B5, enroque. ¿Ya? Bueno, está muy analizado que no pueden realmente comerse este peón las piezas negras, ¿no? Porque hay un contrajuego muy fuerte, pero ahorita no es nuestro tema. Acá, F4, y la mejor jugada es caballo BD7, ¿ya? Aquí, caballo C6 es una jugada débil y se va a aprovechar de un modo realmente ejemplar. Viene caballo por, alfil por y F5, ¿no? Entonces no hay tiempo de comerse el peón central porque estamos aquí
abriendo la diagonal del loco, por ejemplo. ¿No? Aquí podría ser dama F3, ¿no? Y estamos amenazando mate en F7 y caballo por E4. ¿No? Entonces no le queda más que cerrar la posición, ¿no? Ahora sí, defiende el peón D4, viene alfil E7 y por supuesto alfil a G5. Esta era la última oportunidad para tener una posición jugable con caballo G4. Hace dama B6, rey H1. Vamos a ir aquí un poco rápido porque no es necesario explicar apertura. Enroque. Y ahora, alfil por F6, por supuesto, alfil por, y aquí una jugada muy instructiva, ¿ya? ¿Qué jugarían de blancas? ¿Qué jugó acá nuestro amigo Fischer, que era un súper experto de esta estructura en la siciliana? No, Daniel. Caballo D5 no es la mejor jugada en esta posición. No es una mala jugada, pero le da a las negras la posibilidad de jugar aquí. Y si bien este alfil se vea que impresionante y en muchas variantes puede ser incómodo, digamos, defender F7, la experiencia ha mostrado que en realidad esta posición es pareja, digamos, ¿no? Y que este alfil que se ve tan mal acá, pues se puede activar ya que tiene jugadas como alfil G5 y venir a esta diagonal o alfil D8 y volver hacia esta diagonal, ¿no? No es. Están olvidando ahí, no es la posición estratégica que quiero tener. Quiero un desequilibrio de un caballo más fuerte que el alfil. Entonces, exactamente, Daniel, la jugada es alfil de 5. Se hace en el momento justo, cuando el alfil no puede apartarse porque perderían calidad, ¿no? Imaginemos que la torre no estuviera en A8, ¿ya? O sea, me voy a trazar, ¿ya? Para que se entienda. Voy a trazar, voy a jugar aquí, digamos, ¿no? Y aquí. Y acá la jugada no es tan buena, porque por ejemplo mi rival puede hacer alfil de 7 y entonces el alfil está estorbando al caballito y cuando el caballo pida que le den campo ahí, el alfil vuelve, digamos, ¿no? Otro detalle es que un jugador muy fuerte jamás activaría la pareja de alfiles del rival, le dejaría entrar una torre en séptima, ¿no? Aquí por motivos tácticos no funciona. Pero aún si no fuera que, digamos aquí, no hay dónde ir con la dama, excepto acá, no sé, jamás se metería este lío un jugador muy bueno. Es alfil de 5. Vino torre de A C8, ¿no? Con la idea de apartar el alfil. Entonces, por supuesto, capturamos, ¿no? Y aquí siempre igual, muy alerta con cada detalle, ¿no? No se apresura Fischer a jugar caballo de 5 porque tras dama de 4 puede generarse cierto contrajuego. No hay tiempo para analizar tanto. Torre A de 1. Y ahora torre FC8, ¿no? Y caballo de 5 atacando a la dama. ¿Es posible jugar dama de 4? No, es un grave error táctico. ¿Por qué? A ver, ¿qué jugarían de blancas? Recurso muy instructivo, un truco táctico. Muy bien, Daniel. Caballo F6 es jaque. Y a la captura la dama se aparta dando jaque. Tenemos un ataque a la descubierta a la dama negra en D4. Esto, ese caballo D5 amparado, vamos a llamarle así, en el truco caballo F6, dama G3, es lo que en ajedrez llamamos la
táctica al servicio de la estrategia. Ese es el máximo del, digamos, ¿no? Del gran ajedrez de alto nivel, ¿no? Entender una posición a la perfección, encontrar el plan correcto y hacer las jugadas tácticas exactas, perfectas, digamos, ¿no? Para concretar ese plan. ¿Ya? Aquí es sencillo, hay otras posiciones donde se usan trucos tácticos mucho más largos y complicados solo para poder ejecutar un buen plan, ¿no? Entonces la dama atacada se mueve y entonces protegemos la columna. Esto es lo que se llama una posición estratégicamente perdida, ¿ya? No es una exageración, esta posición está perdida. No tienen chance contra un gran maestro del nivel de Fischer las piezas negras, ¿ya? Vamos a ver por qué. El caballo domina absoluta y completamente la posición. Vino alfil E7. Se puede jugar de muchas formas, pero Fischer va a ser la mejor jugada, lo que llamaríamos en el ajedrez una jugada misteriosa de torre. Misteriosa porque colocamos la torre detrás de un peón sin actividad, pero en realidad es que vamos a usar el punto de ruptura en A4 para abrir columnas en el flanco de dama donde tenemos total dominio gracias a la fuerza del caballo. Y para las negras lo peor es que no solo tienen que defender el flanco de dama, sino que tienen que estar pendientes todo el tiempo de la ruptura F6, dependiendo qué es lo que jueguen, ¿ya? Entonces, acá vino F6, ¿ya? En este momento no es un grave error, digamos, ¿ya? Y A4. La posición está perdida, ¿no? Por ejemplo, peón por, ¿no? Eh, torre por. Si juegan algo como A5, entonces doblamos aquí, ¿no? Y cuando, digamos, intenten jugar algo como eso, entre otras cosas, puedo tomarme el tiempo, ¿ya? Puedo jugar algo como H3, digamos, para que no haya temas de mate, si quieren, exagerando, ¿no? No tiene como parar, haga lo que haga, digamos, si quiere juega ahí, ¿no? Y voy a jugarle B4. ¿Ya? Fíjense como el caballo, insisto, ¿no? Es el dominio absoluto del tablero que provoca el caballo, ¿ya? En la partida pasó algo que es muy humano, muy normal. Tras A4, Yadí hace torre B8, que es un error garrafal que pierde la partida de inmediato. ¿Qué jugó Fischer? Pues ganó la partida de inmediato con caballo por E7. Correcto. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros que estamos acostumbrados, ¿no? A pensar de un modo desordenado? Entonces, muchas veces nos hacen una jugada tan mala como esta y nosotros seguimos con nuestro plan. Por ejemplo, puedo jugar B4 y, como les digo, seguir bajo la impresión que estoy jugando bien al ajedrez, ¿no? Peón aquí retrasado no tiene problemas. O se puede explicar un montón de cosas, digamos, ¿no? Sobre esta posición a favor de las blancas, pero la realidad es que B4 es una jugada muy mala desde el punto de vista de la táctica. Estratégicamente sigo ganando la partida, pero no tengo la disciplina de cada que el rival mueve, espero que sea un error. ¿Cómo me fijo si es un error? Busco los defectos de la posición. Torre B8 defiende B5, pero deja indefensa la torre de C6, que se calculan primero los jaques. Caballo 7 y dama de 5. Chao. Caballo 7 y se acabó la partida. ¿Ya? Entonces, una de las razones por las que estos grandes jugadores rara vez se les escapa esos detalles es por esa disciplina al calcular, ¿ya? El orden con el que calculan, ¿ya? Cuando digo el orden, no es que necesariamente de forma automática, como les digo, tenemos que hacerlo así, pero uno mismo se puede dar cuenta, ¿ya? Mi primer impulso puede ser seguir peón por peón y digo, no, 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 no. ¿Qué se calculan primero? Los jaques, ¿no? ¿Qué debe uno ver en posición complicada? Si la jugada que hizo el rival tiene algún defecto. La torre está indefensa, la diagonal está abierta, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, esta partida, digamos, es como un juego de niños para ganar contra, o sea,
para un gran maestro, ¿no? Imaginemos que juegue algo como esto, no sé, por decir, ¿no? Torre C5, que no juegue F6 para debilitarse. Entonces sí, por ejemplo, B4 es muy fuerte. Fíjense la fuerza del caballo que protege acá, digamos, ¿no? Aquí, digamos, alfil F8, peón por, digamos, torre A7. Miren el caballo que no deja ni pelear la séptima fila a las torres negras, ¿no? Claramente esto está perdido, no va a poder controlar todos los temas de la posición, sobre todo porque tranquilamente puede simplemente doblar las torres y luego preparar el avance F6. ¿Quiere decir que estas posiciones siempre se pierden? No, que el caballo acá es infinitamente superior al alfil en esta clase de posiciones, tampoco. ¿Ya? Solo que usamos los maestros estos ejemplos porque son los ejemplos, entre comillas, fáciles. ¿Ya? Y porque en el nivel nuestro ganan la inmensa mayoría de las veces. ¿Ya? Pero lo nuestro lo hablamos de entrenamiento avanzado, ¿no? Les voy a mostrar la otra cara de la medalla. ¿Ya? Vamos a tratar de hacerlo un poco rápido, pero es para que entiendan cómo es necesario profundizar en todos los temas estratégicos. Ya. Vamos a ver a Fischer con las piezas negras. Es una partida muy famosa contra Wolfgang Unziker, un gran maestro alemán de alto nivel en la Olimpiada de Varna de 1962. Juegan precisamente su defensa preferida de Fischer. Unziker hace alfil E2, no alfil C4, ¿no? Pero la estructura va a ser la misma. Caballo E3, alfil E6, Roque, caballo BD7, F4. Observen aquí un detalle muy importante, ¿no? Me amenaza F5, el alfil está encerrado, digamos, ¿no? Puede comer en B3, por supuesto, pero no es lo más favorable, entonces juega acá y ahora viene alfil C4, ¿no? La partida evita el avance. Peones acá, alfil E7, alfil E3, enroque A5. Esta es una posición, ya, que se le puede complicar a las piezas negras si no saben reaccionar. No pueden dejarse asfixiar, vamos a llamarlo así, ¿ya? Si, por ejemplo, en algún momento me matan todo el juego en el flanco de dama o ya directamente en esta posición pueden comenzar a pensar en una avalancha de peones en el flanco de rey porque las negras juegan acá. Entonces, como Fischer tiene mucha experiencia en estas posiciones, manda B5. Su rival captura el paso, ¿no? Caballo B6, ¿no? Y aquí a un Seeker se le ocurre el plan de jugar con un caballo más fuerte que el alfil, ¿no? Pero vamos a ver lo que pasa en la partida. Dama por rey H1. Aquí las blancas pueden quedar, perdón, las negras pueden quedar muy mal y estratégicamente perdidas con una jugada como alfil por. Fischer hace una jugada excelente que es alfil a B5. Retrocede ahí el alfil, ¿no? Bueno, en esta posición sigue con su plan, ¿no? Obviamente. Caballo de 5, caballo por, dama por. Y parece que las blancas van a ejecutar ese plan estratégico que acabamos de ver. Pero no van a poder hacerlo. No les va a dar el tiempo. Necesitan demasiado tiempo, ¿ya? Claro, si las piezas negras jugaran sin precisión, sin plan, ¿ya? Vamos a suponer, por decir, digamos que juegan torre por simplemente porque tienen la torre atacada, ¿no? Y cambian las torres, ¿no? Después ponen, digamos, la torre acá solamente porque es la columna semiabierta de la siciliana, digamos, ¿no? El blanco juega aquí y luego, bueno, como no ven mucho que hacer, dicen le vamos a dar un aire aquí
al rey, ¿no? Eh, qué sé yo, vamos a jugar algo como, vamos a atacar aquí la dama, ¿no? Caballo, caballo de tres, digamos, y están perdidas las negras, están perdidos, digamos, no sé, digamos que jueguen acá, ¿no? Por decir. ¿Y se acuerdan? Aquí ya tenemos la posición al estilo realmente de la partida de Gadito, ¿no? Caballo va a entrar en D5 y la posición está ganada, ¿ya? Pero todo esto es como un juego muy estático. Ya las jugadas que hice de las piezas blancas son muy malas, no tienen plan, no tienen sentido. De las negras, perdón, de las piezas negras. ¿Ya? Observen que este caballo está demasiado lejos de llegar acá, ¿ya? Y la dama está muy activa en esta posición y hay objetivos de ataque. ¿Cuáles son esos objetivos de ataque? Todos estos peones pueden ser un problema en esta posición. Vamos a ver. Fischer usa todos esos detalles al máximo. Juega torre A4. Usa el punto de apoyo en la columna, se llama, ¿no? Entonces, ese cambio no tiene sentido porque se cae B2. No puede tomar. Juega C3, ¿no? Se ve razonable, ¿no? Y ahora viene dama 6. Siempre la táctica, ¿no? Aquí sería un error, una jugada que parece tan obvia porque me hacen dama por, ¿no? Por eso hablamos siempre de la táctica como lo más importante. En realidad todo es importante, ¿no? Pero se entiende. Dama 6, ¿no? En la partida CH3, digamos que torre AD1 era como la jugada más resistente. Torre C8. Las piezas negras están todas muy activas. Observen que no puedo maniobrar con el caballo porque cae la torre de A1. Entonces tendría que, ¿no?, quitar la torre y luego jugar caballo a C1, ¿no? Pero evidentemente eso significa que las negras van a activar todas sus piezas en las columnas abiertas del flanco de dama. Por ejemplo, torre a D1 y ya mismo podemos mandar B4. Y a riesgo de perder el peón de B2, o sea, y la maniobra, como les digo, de las piezas es demasiado lenta. Entonces, en la partida juegan H3, torre C8, torre F, E1, ¿no? H6, una jugada importante para evitarse problemas en la última fila. Rey H2. Y ahora que ve el rey en H2, alfil G5, activa el alfil. Aquí había que jugar torre A D1. Aquí comete un error grave, G3. G3 es una jugada perdedora en esta posición. ¿Se acuerdan? Cada vez que el rival mueve, veo cuál es el defecto de esa jugada, ¿no? Y en este caso, el defecto es que debilita demasiado la posición del rey, así que viene dama a 7, amenazando dama F2. Juega rey G2 y ahora el otro peón que podía ser objetivo de ataque, ¿se acuerdan? Además de la presión en E4 y C3, va por el peón de B2. Juega rey F1. Lo hago esto un poco rápido, ¿no? Pero acá jugaron las negras y se acabó la partida. ¿Qué jugó Fischer en esta posición?
Muy bien, Mateo. Torre por C3 igual, ya que no puede tomar. En la partida se rindió, ¿no? Porque hay mate en F2. Y si toma en A2, tenemos la intermedia, torre F3. Igual entramos con la dama en F2. Aquí, por ejemplo, tenemos una cacería del rey o, si quieren, más sencillo y le comemos nomás. Igual está completamente perdido en esta posición. La partida acabó acá. Entonces, no es nomás ver la estructura y pensar, se llama eso de forma estática, es decir, claro, si mi rival no es un Fischer que hace una jugada tan pero tan buena como Torre 4, es la única jugada buena en esa posición, después lo pueden ver con motor si quieren, aunque el motor es difícil que estas situaciones estratégicas, digamos, a veces las perciba, ¿no? La única jugada realmente buena es Torre 4, ¿ya? Y a partir de acá, la dama está atada a defender E4, ¿no? Presiona en la columna, siempre está el tema de que no puedo cambiar, etcétera, etcétera. O sea, no alcanza el tiempo ni las maniobras para lograr que el caballo controle la posición central y domine la posición desde D5, ¿no? Entonces, hoy en día, y en realidad siempre, ¿no? Pero hoy es mucho más marcado, el juego es bien concreto. Pero en el nivel nuestro les aseguro que si ustedes entienden el plan de D5, ¿ya? Es muchísimo más fácil y probable que ustedes ejecuten un plan con total éxito de un caballo fuerte en D5, por ejemplo, en la casilla central, outpost, que su rival juegue débil estratégicamente y de repente se vuelva un Fischer que encuentra una jugada espectacular tras otra para usar todos los detalles de la posición a su favor y terminar ganando por contraataque. ¿Ya? O sea, en general la estrategia funciona bastante bien para nosotros, pero hay que entender que siempre va unida a la táctica, al cálculo concreto. Muy bien, con eso vamos a terminar la clase de hoy. Les voy a pasar un listado de los temas estratégicos que ustedes pueden trabajar. Son muchísimos, pero los que son, digamos, los más frecuentes e importantes de estar siempre, digamos, estudiándolos y perfeccionándolos, ¿ya? Nos vemos el día viernes.